Capítulo 10. Dem, pues, ahora este monte. Devoción de Caleb. Josué 14, 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dem, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. En el proceso de atravesar tantas cosas variadas, Josué y los hijos de Israel incrementaron su fe y continuaron la conquista de la tierra de Canaán. Tras las batallas en la parte central, incluyendo Jericó, derrotaron a las fuerzas aliadas de los reyes en la parte sur, pero todavía debían prepararse para más batallas. Las noticias de que Israel había conquistado la parte sur de Canaán gracias al poder de Dios se difundieron rápidamente entre los pueblos del norte. Cuán sorprendidos deben haber estado los cananeos. Ahora sentían una gran necesidad entre ellos de unificarse y levantarse contra Israel. Entre los líderes estaba Jabín, el rey de Jase, que era una de las ciudades más fuertes. El rey envió sus mensajeros a los países vecinos y formaron una fuerza aliada contra Israel. Batallas en la parte norte de Canaán. Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, el rey de Aksaf, los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, el cananeo que estaba al oriente y al occidente, el amorreo, el eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y el heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa formaron una fuerza aliada, Josué 11, 1 al 3. Cuando todos ellos salieron con sus ejércitos, eran tantos como la arena de la playa. Había también muchos caballos y carros. La nación de Israel había vagado en el desierto por un largo tiempo y para entonces también había peleado muchas batallas. Tenían que levantarse solos contra las fuerzas aliadas. Quizás se habrían sentido desalentados y temerosos si confiaban en sus soldados y fuerzas. Pero esta vez también, Dios les prometió la victoria y alentó a Josué. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos, y sus carros quemarás a fuego. Josué 11, 6. Al contar con la promesa de la victoria, Josué y el ejército de la nación de Israel lanzaron un ataque sorpresa sin vacilar, tan pronto como recibieron la palabra de Dios. Si Israel hubiera dudado al ver la realidad, no habrían logrado avanzar con tanta valentía. Las fuerzas aliadas habían acampado cerca del agua, y aunque pensaban que creían en el poder militar, entraron en gran confusión. A pesar de que Israel estaba en inferioridad numérica, el ejército aliado no era rival para los hijos de Israel porque Dios estaba con ellos. Israel derrotó a todo el ejército aliado de los cananeos de una sola vez y no dejó ningún sobreviviente. Tal como Dios lo había ordenado, desjarretaron sus caballos y sus carros quemaron a fuego. Asimismo, quemaron la gran ciudad de Jaz, la que funcionaba como un centro de comando unificado para las fuerzas aliadas. Esto fue para hacerles saber que se trataba del castigo de Dios. Luego ellos conquistaron también otras ciudades, una por una y así terminaron otra gran batalla. Continuando con las victorias en las partes central y sur de la tierra de Canaán, se fueron a la conquista del norte, que era el final de un capítulo importante de la conquista de Canaán. Este fue el momento en el que Israel tomó la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué 11, 23. El cumplimiento de la promesa de Dios para la tierra de Canaán. Se requirió mucho tiempo para que llegara este día. Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán. No obstante, pasaron cientos de años hasta que finalmente, en el tiempo de Moisés, una visión del cumplimiento de la promesa se hizo visible.
Incluso después del Éxodo, hubo 40 años de vida en el desierto y más de 7 años de guerra bajo el mando de Josué antes de que se cumpliera la promesa. Dios les prometió que les daría la tierra en la que fluía leche y miel, pero había una condición. Solamente los que creían y obedecían podían recibir las bendiciones de la promesa de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 15, 26 leemos, y dijo, Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Debemos prestar sincera atención a la voz del Señor Dios, hacer lo correcto ante sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos para que no nos afecten las enfermedades en absoluto. Una persona debe alcanzar la medida de fe de estas condiciones para que se cumpla la promesa de Dios. Para que los hijos de Israel pudieran entrar en la tierra de Canaán, también tenían que ser fieles, y para que ellos pudieran alcanzar y guardar estas condiciones, Dios les mostró numerosas señales y prodigios. Sin embargo, la primera generación del Éxodo no tuvo fe, por lo que todos murieron en el desierto, excepto por Josué y Caleb, y el cumplimiento de la promesa de Dios tuvo que posponerse. Por otro lado, la segunda generación del Éxodo era diferente. Ellos tenían fe certera en Dios y le obedecían junto a Josué. Finalmente pudieron tomar la tierra donde fluye leche y miel. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué 11, 15. Josué fue el sucesor de Moisés, él mostró absoluta confianza en Dios y completa obediencia a él. Asimismo, los hijos de Israel siguieron a Josué para que la promesa de Dios pudiera cumplirse. Conquista de la tierra por cada tribu. La conquista de la tierra de Canaán no significaba que ahí terminaba su trabajo. Israel tomó la tierra de Canaán en general, pero no todos los pueblos que vivían en la tierra fueron destruidos. Todavía necesitaban alejar a algunos pueblos en diversas partes de la tierra, y tenían que establecerse para hacer que la tierra fuera completamente suya. Cuando analizamos la historia, la conquista de otro país físicamente no significaba que todas las batallas habían terminado por completo y que había paz, pues muchas veces todavía quedan personas en diversos rincones quienes tratan de recuperar su tierra. Josué ya estaba viejo y todavía había mucha tierra que tomar, y Dios hizo el curso de las batallas completamente diferente. Dios le ordenó que distribuyera la tierra a todas las tribus de Israel, no solo las partes ya conquistadas, sino también las otras partes que aún faltaban por conquistar. Hasta ahora, todas las tribus de Israel pelearon unidas las batallas, pero a partir de ese entonces, cada tribu de Israel debía conquistar la tierra que le era dada a cada una. Por tanto, la tarea de tomar el control de su tierra dependía ahora de la fe de cada tribu de Israel por individual. Los resultados serían distintos de acuerdo a cuánta fe espiritual mostraban y cuánto obedecían la voluntad de Dios. Y en este momento, una persona se levantó y pidió su derecho preferente a todas las otras tribus. Este era Caleb, hijo de Jefone. La fe y devoción de Caleb. Después de escapar de Egipto, los israelitas enviaron 2 espías a explorar la tierra de Canaán en Cades Barnea, pero solo 2 de ellos dieron reportes positivos de fe. La primera generación del Éxodo había sido testigo de muchas obras asombrosas del poder de Dios, pero por causa de algunos reportes negativos de parte de 10 espías, se quejaron contra Dios. Todos murieron en el desierto y solo 2 hombres lograron entrar en la tierra prometida. Uno de ellos era Josué, el líder de la segunda generación del Éxodo, y el otro era Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números 14, 24. Caleb jamás olvidó la promesa de Dios que se le había dado mientras atravesaba los 40 años en el desierto, junto a todos los hijos de Israel. No olvidó ni siquiera mientras peleaban las muchas batallas en Canaán durante 7 años. Uno puede olvidar algunas promesas con el pasar de los años, pero Caleb jamás olvidó la promesa que se le hizo a él y por más de 40 años se mantuvo orando por ella. Cuando llegó el momento de distribuir la tierra de Canaán, él mencionó la promesa que Dios le había hecho a él y le pidió a Josué que le diera la tierra.
Lo que Caleb pidió no fue porque él deseaba obtener algo al mencionar todo lo que había hecho bien. Él no estaba diciendo que merecía recibir algo porque había sido uno de los líderes de Israel junto a Josué, y debido a todas las cosas loables que había hecho en las batallas que peleó. Era más bien una confesión de su fe que se había hecho más firme durante el curso de los 40 años de prueba. Fue una expresión de su devoción, él se daría a sí mismo primero. La cueva de Macpela donde se había enterrado a Abraham, Sara, Isaac y Jacob estaba en la tierra de Hebrón que él pidió recibir. Este era un lugar muy importante para ellos. Además, era la tierra a la que los 2 espías de Israel habían ido, y también estaba todavía ocupada por los anaseos y debían luchar para tomarla. Los anaseos eran un pueblo muy fuerte. Estos son aquellos que los espías describieron diciendo, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 33. Caleb no pidió una tierra que ya estaba conquistada y segura, sino que pidió la tierra de Hebrón que Dios había prometido que le daría, aunque una vez más debía pasar por difíciles batallas para tomarla. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho, Josué 14, 10 al 12. Cuando él fue elegido como uno de los exploradores y se paró en la tierra bendecida con grandes racimos de uvas, higos y granadas que la cubrían, debió haber tenido un sentir diferente a los demás. Así también, no pudo contener su indignación justa cuando vio que los demás espías daban reportes negativos en Cades Barnea, por lo que dijo, ¿por qué se oponen a Dios? Él está con nosotros, y clamó rompiendo sus vestidos, aunque su clamor no se escuchó por causa de las quejas del pueblo. Tuvo que atravesar el largo periodo de sufrimiento por causa de la gente que desobedeció a Dios, pero a lo largo de ese tiempo guardó en su corazón las imágenes de la tierra en la que fluía leche y miel. Ahora estaba ya anciano, pero guardó la promesa de Dios en su corazón a lo largo de los 40 años. Es por eso que deseaba tomar la tierra de Hebrón, la que tenía paisajes montañosos y era difícil de conquistar, para aliviar la carga de Josué. ¿Qué habrá sentido Josué en ese momento? Caleb era su mejor compañero y amigo en la fe, habían estado juntos desde el Éxodo. Además, él era uno de los ancianos de Israel ahora, y merecía ser respetado y recompensado. Así que, cuando Josué escuchó que Caleb deseaba ir al área montañosa donde ni siquiera los jóvenes guerreros querían ir, seguramente habrá tenido dudas respecto a dejarlo ir. No obstante, por otro lado, la actitud de Caleb debió conmoverle. Trataba de que se cumpliera la palabra de Dios al tomar su porción. Josué entendía a Caleb mejor que nadie, y tal como Dios lo había prometido, le dio la tierra de Hebrón. Caleb derrotó a los grandes anaseos y tomó la tierra fértil como su porción que duraría por el resto de sus generaciones. De este modo él mostró un ejemplo de fe ante el pueblo de Israel. La distribución de la tierra comenzó de este modo, empezando por Caleb.